Muy bien, pues como decía, muy buenas noches a todos. Otra conferencia más de hermetismo. El hermetismo es tan inmenso en que no encontramos, encontramos tantos temas que no sabemos cuál dar, tampoco encontramos un orden. Es como si en un caos de mucha sabiduría, de pronto los temas diferentes que hay te escogieran a ti más que tú escogerlos a ella. Hoy vamos a hablar de una palabra, de un vocablo. Del vocablo, vocación. La vocación. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es la vocación. Pues bien, quizás no lo sabemos. Al menos desde un punto de vista hermético. Quizás lo que es la palabra vocación para las personas no, es el mismo, no tiene el mismo significado que, un segundo solamente, Estefanía, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Porque yo a mí mismo no sé si estoy o no estoy. Bien. Ya no toco nada. No toco absolutamente nada ya. Bien. Pues decíamos que vamos a hablar de la palabra vocación, de este vocablo. El significado de las palabras va cambiando según el tiempo que va transcurriendo. Y hay vocablos, hay palabras que eran de índole religioso, que después el mundo las ha cogido y las ha adaptado a su mundo. La palabra vocación tenía en su antigüedad tenía un valor místico y ahora se ha convertido en un valor profano que cualquier persona utiliza. Pero para nosotros los hermetistas, reencontrarnos con las palabras y su significado pasado es algo muy importante, porque si no, no tenemos palabras para podernos expresar. Igual que ahora se inventan nuevas palabras para las nuevas tecnologías, pues bien, nosotros no inventamos nuevas palabras, sino que nos vamos hacia atrás y encontramos las antiguas palabras que antes eran utilizadas y que su significado profundo nos viene muy bien a nosotros. Y vocación es algo que es muy necesario que lleguemos a comprenderlo, a entenderlo y meditar en ello y profundizarlo. Para el hermetismo, ¿qué es la vocación? La vocación es un mandato divino. Un mandato que siente un ser humano, que se le ordena, un mandato ordena, que se le ordena que tiene que ejecutar cierto tipo de trabajo. Esto es lo que es la vocación para el mundo hermético. Siente, escucha, tiene un sueño, tiene una revelación, en una oración, aquel ser humano siente de una forma mística algo que ha de realizar. Y eso que ha de realizar va a ser su vocación. Eso no significa que eso que vaya a realizar tenga que ser algo que sea grato para él. A lo mejor es algo que para él o para ella no le gusta absolutamente nada y que jamás hubiera escogido hacer eso. Hubiera preferido más escoger cualquier otro trabajo. Pero como su divinidad, aquella experiencia, le ha dicho que tiene que realizar eso, aunque no le guste, lo va a hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque tiene vocación. Si no tuviera vocación, rechazaría ese trabajo. Pero como tiene vocación, lo va a hacer. Así es que la palabra vocación está muy unida con lo que es la palabra telema, la palabra voluntad. Y a través de la vocación entendemos y empezamos a entender lo que es la voluntad. La voluntad, hemos hablado algunas veces de ella, ¿no? La voluntad es una moneda extranjera. Es algo que difícilmente se tiene. No estoy hablando de la voluntad de ir a trabajar, de estudiar. Estoy hablando de la voluntad creativa. Por ejemplo, voluntad es, pues, que se mueva algo y algo se mueve. O que tenga que suceder algo. Tener ese tipo de voluntad estoy hablando. Entonces, la vocación, trabajando en la vocación, al final nace en ti lo que los griegos decían, telema,
una voluntad creativa, una voluntad que crea, una voluntad que se manifiesta de una forma muy diferente a cualquier otro ser humano. Así que tienes un mensaje divino, tú tienes ese mensaje, lo sientes dentro, lo que tienes que hacer, no te es grato, vamos a suponer que no te es grato, pero extraes con tu vocación, aceptas ese trabajo y te puedes hacerlo. Allí estás haciendo algo, aparte del trabajo. Estás anulando, la palabra anular, quitar, tu propia voluntad. Tu voluntad sería no hacerlo. Pero tu vocación te dice que hay que hacerlo. Esa lucha de lo que quieres a lo que has de hacer, que es lo que dice tu vocación, entra en lucha, entras en un conflicto. Los místicos dicen que si gana tu vocación entonces lo que hace es acrecentarse. Y al ir acrecentándose, porque has cogido, te has anulado tu propia voluntad, has sacrificado tu propia voluntad, eso es algo muy difícil de hacer. Sacrificar, porque nosotros utilizamos la voluntad para adelgazar, para correr, para dejar de fumar, pero sacrificar la propia voluntad es algo que no todo el mundo sabe hacerlo. Y la vocación es capaz de sacrificar nuestra propia voluntad humana en pos de encontrar una voluntad divina dentro de nosotros. Y el medio para hacerlo se llama vocación. Por eso en Mateo 6, cojo la Biblia porque es algo que a lo mejor todos conocemos, dice, el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Cuando uno está rezando al Padre Nuestro y uno dice, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra, lo que estás diciendo de una forma u otra es que tú lo que vas a hacer es, tu vocación va a hacer caso a aquello que te demande tu parte divina. Que no va a ser tu voluntad. Se haga en los cielos, en tus pensamientos, como en la tierra, en tus acciones. Que se haga la voluntad de tu ser, de tu divinidad. Sacrificando tu propia voluntad en pos de la voluntad de la divinidad, a través de lo que es la vocación. Este camino hay que entenderlo muy bien. Y hay que comprenderlo muy bien, porque uno se puede equivocar mucho. Por eso es muy importante. A través de la vocación, nos dicen los místicos, lo que te vas a encontrar más, aparte de la voluntad creadora, que al final, o la voluntad divina, que al final vas a adquirir, una voluntad diferente a la humana, lo que te vas a encontrar es a ti mismo. O sea, te vas a autoconocer, más que nunca te has autoconocido. Y uno dice, ¿y por qué? Porque a través de la vocación, de esta vocación que uno va a tener, de realizar algo que no le es grato, con lo primero que te vas a enfrentar va a ser con una serie de miedos, con una serie de limitaciones que tienes para efectuar ese trabajo. Porque te lo vas a encontrar. Una va a ser el temor, el miedo de no saberlo hacer, o tendré las fuerzas suficientes, o ¿cómo me va a salir a mí esto si nunca lo he hecho? A mí lo que me sale bien a mí es lo otro. ¿Por qué no me han pedido que haga aquello que quedaría mucho mejor? Y con tus propias limitaciones. Te vas a enfrentar contigo mismo. Y en ese enfrentamiento, en esa confrontación, no violenta, pero en esa confrontación es cuando tú te ves cara a cara. Te ves ante un momento determinado en el cual tú piensas que no estás preparado. ¿Y qué es lo que va a surgir allí? Pues la propia vocación lo que va a hacer
es que tu no preparación se convierta en preparación. O sea, tú te conviertas en una persona que estás debidamente preparada para hacer ese trabajo. Y esas limitaciones que tenía cogen y desaparecen totalmente. Entonces, cuando esto sucede, y esto pasa, si empiezas lo que se domina, o es el empezar de lo que se domina, el camino esotérico. El camino de la vocación tiene que ver y está relacionado con lo que es el camino esotérico. Entonces, el camino esotérico, que es lo mismo que la vocación, cuando tú coges y te rechazas a ti mismo, rechazas tu voluntad en pos de esa voluntad superior que en un momento determinado te ha mandado, te ha dicho que realices ese esfuerzo y te enfrentas contigo mismo, eso es el camino iniciático. No es otra cosa. Ese es el camino iniciático. Ahí empieza el camino de pruebas y el camino de iniciaciones. En el camino que te vas a encontrar contigo mismo y te vas a enfrentar o confrontar contigo mismo. No hay otro, no hay otro sitio, no hay otro lugar. El lugar más incómodo que va a haber para ti. Y todo ese camino empieza, el camino de la vocación, empieza siempre con un temor de no hacerlo bien y con una desilusión, porque no es el camino que a ti te gustaría. Esto, si miráis la vida de místicos, de psíquicos, veréis que siempre sucede lo mismo. Hay un temor de no cumplirlo y hay una desilusión de que preferías más hacerlo de otra manera, por libros que has leído, porque quisieras imitar a otros, porque te gustaría hacerlo de otra manera. Pero la divinidad, tu propia divinidad, lo que te indica es lo que tienes que hacer, que muchas veces es lo que menos te gusta. Entonces empieza con temor, con desilusión, y a medida que entras en el camino, hay un cambio. Hay un cambio total. Porque ese temor y esa desilusión acaba con valentía y seguridad y con ilusión y con dicha. O sea, dices, pensaba que era lo peor que me podía tocar y resulta que es lo mejor que me podía pasar. Y eso llega un momento que te das cuenta de algo. Es, realmente no conozco lo que me va a ir bien a mí. Hasta ahora he escogido un camino en la vida, no es vocacional, he escogido el camino que a mí me gustaba y la verdad es que siempre pues empezaba con mucha ilusión y luego me desilusionaba. Y luego ya me hastiaba y salía y entraba en otro y todo era igual. Y por primera vez que cojo un camino que no me gusta para nada y que digo, se han equivocado conmigo, me pasa todo lo contrario. Que entro con desilusión y con temor y que acabo ilusionado y acabo contento, feliz y con dicha. No sé lo que es bueno para mí. Y ahí empiezas a ser un poco más inteligente. Es verdad, lo que es bueno para ti no lo sabes escoger. Entonces ya es cuando nace algo que es un valor increíble, la confianza en la divinidad, la confianza en el camino. Que todo aquello que te vaya a venir en la vida, ya no lo miras como la primera vez, con desilusión y con temor. No dices, uy, esto que parece tan difícil, a ver qué va a pasar. Y es verdad, aquello que parecía que era tan difícil, que lo veías tan difícil, resulta que es más fácil. Y empiezas a entrar y a seguir andando en este camino vocacional, que es el camino de la iniciación hermética, que es el camino de la iniciación. Y que no hay otro que sea ese. Las iniciaciones, el camino de la iniciación siempre es igual, es vocacional.
Voy a recitaros una cita de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís buscaba su camino, buscaba encontrar el camino de la iniciación. Pero claro, la cosa es difícil. Y entonces él decía, lo pongo entre comillas, él decía, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame la verdad de tus senderos. Y no lo encontraba. Y él era como un mantra, él lo iba diciendo, iba actuando, iba meditando con sus oraciones, etcétera, iba haciendo aquello que pensaba que tenía que hacer, pero él no quería hacer aquello que pensaba que tenía que hacer, sino que él lo que quería hacer era lo que el Señor, su creador, quería que hiciera él. Él buscaba su vocación. No buscaba hacer eso y sentirse bien. No. Él lo que buscaba es que Dios se sintiera bien con lo que él hacía, no el sentirse bien, que es algo diferente, muy diferente. Buscaba la vocación. Bueno, pues el hombre iba haciendo lo que podía, todavía no era santo, ¿no? Era Francisco, ¿no? El hermano Francisco iba haciendo lo que podía, pero seguía con este mantra, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame la verdad de tus senderos. Hasta que un día tuvo una revelación que le dijo de esta manera al Señor. Le dijo, Francisco, porque todavía no era santo, Francisco, si quieres conocer mi voluntad, has de despreciar y aborrecer cuanto amas y apetecen tus sentidos. Vuelvo a repetirlo porque es importante, ¿no? Francisco, si quieres conocer mi voluntad, has de despreciar y aborrecer cuanto amas y te apetecen tus sentidos. Una cosa es el hobby, lo que a mí me gusta, y otra cosa es la vocación. Y luego añade, cuando esto lo hayas logrado, entonces te será amargo e insufrible lo que antes te era dulce y deleitoso, y hallarás gozo y contentamiento en lo que antes detestabas. Esto, que es la vocación, esto es el camino esotérico, el camino iniciático. Por eso es tan importante comprender lo que es la vocación. Y no pensar que la vocación es el hobby o aquello que nos gusta hacer. Y buscar la vocación, buscar aquello que te va a ordenar la divinidad hacer. Y claro, hacerlo si puede hacerlo, ¿no? Y hacerlo es lo que te lleva por ese camino de la iniciación que todos, o bien el mundo hermético, siempre busca. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí esta pequeña conferencia sobre el mundo de la vocación, pequeña, pero meditada esta conferencia. Uno entre la iniciación y no meditada, cuando en algún momento tendrá uno que meditar en lo que es la vocación para entrar dentro de lo que es el camino de la iniciación. Mañana, como excepción, mañana que es miércoles, porque hoy es martes, mañana miércoles daremos otra conferencia. Muy buenas noches.